Bendito Padre, te damos gracias por la bendición de tener tu palabra, de ser hechos hijos tuyos, de que tengamos la intención, la invitación a reunirnos, a ver tu palabra, que haya en nuestro corazón ese anhelo de conocerte. Todo eso, Señor, no viene de nosotros, viene como resultado de ese amor que tú has derramado, de esa evidencia que nos has dado, de tu interés en nuestras vidas, que sean prosperadas, que sean enriquecidas. Así, Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre, ahora como siempre, y pedimos la guía y la intervención poderosa de tu Santo Espíritu que nos lleve a toda la verdad. Desechamos toda palabra y todo pensamiento, deseo, intención del corazón del hombre y nos sometemos solamente a lo que tu Santo Espíritu quiera transmitirnos. Así abrimos también nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Oramos con acción de gracias, pues sabemos que tú obras en nosotros y tomarás el control de esta palabra que vamos a presentar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero iniciar diciéndoles que hace algún tiempo alguien me preguntó, tratamos el tema de la autoridad espiritual, de que es importante que nosotros tengamos a alguien que sea nuestra autoridad espiritual y me preguntaban cómo podríamos saber quién, dónde, cómo encontrar nuestra autoridad espiritual. Desde ese momento, pues me puse a orar primeramente, aunque claro que yo tengo una idea, pero no me gusta exponer mis ideas, sino buscar en la palabra los fundamentos y la palabra de Dios que sea la que nos guíe a todas las elecciones, decisiones, aprendizajes. Y entonces investigué mucho, encontré muchísimas cosas interesantes sobre las características de los líderes, sobre los líderes mencionados en la Biblia, mucha información. Pero me parece a mí que traigo para ustedes un mensaje diferente. No aparece este personaje bíblico que vamos a tratar como ejemplo de ese liderazgo espiritual, como, no sé, pues en los que encontré estaba Moisés, Abraham, Gedeón, que ya hemos hablado de él, otros, no lo mencionaban. Pero el Señor me mostró varias características donde pensé que se reflejaba lo que puede ser nuestro líder espiritual en la actualidad. Espero y coincidan conmigo, les sea de utilidad. Estamos hablando de Josué. Josué, el que se quedó a cargo del pueblo de Dios para introducirlo a la tierra prometida. Normalmente así es como enfocamos su función en la obra de Dios. Y vamos a repasar un poco lo que la misma Biblia nos dice de este siervo de Dios. Nos dice que Josué era uno entre muchos jóvenes a los que Moisés lideraba. Él, de muy joven,
empezó a convivir con Moisés y diríamos que Moisés se convirtió en su mentor, en su maestro, en su ejemplo. Y él fue fiel con ese seguir, con ese discipulado al lado de Moisés. Y entonces se nos habla de Josué y su llamado en Números 11:27. Y también partimos del punto en que durante el tiempo en que Moisés fue el líder, él lo único que hacía era permanecer a su lado, acompañarlo. Alguna leve intervención que se ve de él al lado de Moisés no es muy afortunada. La más destacada es cuando él, junto con Caleb, tienen la fe suficiente para decir que vayan a tomar la tierra prometida cuando los otros 10 espías, se les llama, 10 representantes de las tribus que fueron a ver la tierra prometida, tenían temor y fueron los que ocasionaron que el pueblo no entrara rápidamente a la tierra prometida. Esas breves intervenciones se ven de Josué. Josué, antes de que Moisés muriera, recibió un llamado de parte de Dios. Esto lo vemos en Josué 1:1. Pero antes de recibir esa comisión o ponerla en acción, porque él la recibe antes, Dios le revela a Moisés que así va a ser. Y entonces en Deuteronomios 31:7, Moisés le dice a Josué: tú guiarás al pueblo a la tierra prometida. Y ahí le entrega su comisión y delega a él ese liderazgo que había estado ejerciendo hasta ese momento. Entonces, en Deuteronomio 34:9 se dice cómo Moisés, por medio de la imposición de manos, de las palabras de delegación a Josué, aparte de la comisión, le transmite espíritu de sabiduría de la que moraba en Moisés, la transmite a Josué. Y en Deuteronomios 34:5, pues ya nos enteramos de que después de ser anunciado a Moisés que no cruzaría el Jordán, él muere. Entonces, vemos que en Josué 1:1, Jehová le da un llamamiento a Josué y se dice de Josué solamente que era hijo de Num y servidor de Moisés. Esa es la forma en la que se presenta a este siervo de Dios, solamente como que fue llamado por Dios, que era hijo de Num y que hasta ese momento había sido servidor de Moisés. Se le dice que se le entrega un territorio enorme, desde el desierto del Líbano hasta el Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar. Si ustedes tienen la curiosidad de ver esto en un mapa, pues abarca Irán, Irak, Líbano, Etiopía,
no sé, infinidad de territorio, un territorio enorme, nada que ver con lo que tiene Israel, que está peleando por un pequeño pedacito de tierra ahí. Dios les dio un territorio extensísimo y le da también la promesa en Josué 1:5 de que nadie le haría frente y que Dios estaría con él y que nunca lo dejaría y nunca lo desampararía. Eso sí, le pide que se esfuerce y sea valiente, porque a él le correspondería la responsabilidad de repartir para el pueblo la heredad que Dios les daba, que es todo este territorio que acabo de mencionar. Le repite nuevamente en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, no basta ser valiente, hay que ser muy valiente para conocer la ley de Dios, para guardarla y para hacerla en nuestra vida. Y le advierte, no te apartes de esta ley de Dios, ni a diestra ni a siniestra. O sea, no se puede uno desviar ni ligeramente, ni hacia un lado ni hacia el otro, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, sí le ponía un panorama difícil, pero con una esperanza, con una promesa, con una recompensa. Más adelante, pues se empieza a desarrollar el libro de Josué, nos habla de muchas vicisitudes que él pasa, hasta que llegamos al capítulo 24, versículo 14, donde es Josué el que está hablando con el pueblo y los exhorta duramente, porque conocemos que ese pueblo rebelde, que no entró a la tierra prometida precisamente por su falta de fe, por su mentalidad que estaba demasiado formada a Egipto, donde habían pasado muchos años, les dice que escojan en ese momento a quién van a servir. Si a los dioses de su pasado, o sea que los que habían adorado sus padres y los con los que habían convivido en Egipto, los cuales ya formaban parte de su pasado, o a Jehová, que se había revelado a ellos, que les había dado evidencia de su poder, de su cuidado, de su amor. Pero eso sí, si decidían servir a Jehová, deberían de hacerlo con integridad. Ahora, independientemente de lo que el pueblo decidiera, él declaró, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pues en esta pequeña semblanza de Josué, que no profundiza, como siempre se los digo, no agota, desde luego, el tema, ni siquiera profundizamos mucho en su carácter, en sus acciones, nada, solamente un poco, principalmente del llamado que él tenía. Y aunque podemos pensar que su llamado era para ser un guerrero, pues él iba a luchar contra todos los pueblos que estaban ocupando la tierra prometida, a tal manera de que los venciera y pudiera tomar toda esa tierra para entregarla en heredad al pueblo de Dios. El Señor, a la hora de estar yo buscando, me muestra que esa semblanza de Josué que acabamos de ver tiene mucha similitud con lo que es un líder espiritual para nosotros hoy en día, y vamos a irlo viendo. Josué dice que fue discípulo de Moisés. Moisés fue su maestro, fue su mentor. Y para cuando ya se le entrega su responsabilidad, sabía bastantes cosas de
de la forma de actuar de Moisés, y por si eso no fuera suficiente, Moisés le comparte de su unción de sabiduría, y así se enriquece Josué para poder llevar a cabo este encargo que le dejan. Esa pequeña parte nos habla de nuestro líder, de las señales y de las cosas que debemos buscar y encontrar en aquel que es nuestro líder espiritual, puesto por Dios, porque de hecho no somos nosotros los que elegimos a nuestro líder espiritual. Normalmente, como vimos aquí, es Dios el que lo señala. Una característica de este líder es que definitivamente sabe más que nosotros, porque comúnmente decimos no podemos dar lo que no tenemos, no podemos enseñar lo que no conocemos. Si nosotros necesitamos ser instruidos y dirigidos en la vida espiritual, en los caminos de Dios, necesitamos a alguien que conozca ese camino, que sea sabio en ellos. Ahora, si él sabe, este líder, o normalmente hablamos de varón, pero yo creo que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón y mujer, porque Dios en realidad nos ve igual y se agrada de usarnos. Entonces, cuando yo digo un líder, pues no solamente me estoy refiriendo a la persona masculina, para no caer en lo que se usa ahora de decir un líder o una líder y un maestro y una maestra, pues lo hago solamente como se usaba en mis tiempos en masculino, pero no queriendo decir eso que excluya lo femenino. Entonces, este líder, si, para ser sabio, significa que ya se dejó enseñar, que hubo alguien que sabía más que él y que le transmitió, pero que él fue dócil para esa enseñanza, la recibió, la atesoró, la hizo propia. También vemos que salió de entre muchos, había muchos jóvenes, no era el único joven que estaba cercano a Moisés, había muchos, pero él fue distinto, él no es igual a otros. No quiere decir que sea ni mejor ni peor, porque en muchas cosas va a ser mejor que los otros y habrá cosas en las que también sea peor que los otros. Lo importante es que no era igual. Como muchas veces nuestros líderes espirituales no son iguales. A nosotros a veces los censuramos y quisiéramos que actuaran de X forma que pensamos nosotros que debiera de ser, y no consideramos eso, que para que Dios lo seleccione y lo use es porque no es igual que todos. Ahora, recibió llamado de parte de Dios y junto con ese llamado una gran encomienda. Definitivamente decíamos que en su presentación de Josué se mencionaba que era hijo de Num. En ese tiempo era importante decir uno de quién era hijo. Como ahora para nosotros en este líder espiritual debe ser importante que él sea un hijo de Dios. Y si es un hijo de Dios, es toda la presentación que necesita. Me pasé un poquito, se me pasó, me metí de lleno a la historia, hacer la aclaración de que lo primero que noté cuando empecé a investigar sobre liderazgo espiritual, sobre los siervos, todo eso, es que el liderazgo espiritual es completamente diferente al liderazgo en el mundo. Entonces, aquí, con esta presentación, la única necesaria que sea hijo de Dios,
hay un conflicto con algunas corrientes también, pues, religiosas, que ponen énfasis en que si es estudios sobre esto y lo otro, y si domina la escatología, y una serie de cosas que se estilan, pero que yo aquí veo que lo importante es que nos diga de quién es hijo. Si es hijo de Dios, Dios le va a proveer de todo lo que necesite en cualquier área. Sobre todo si atiende al vivir su vida dentro de la palabra de Dios, porque dice que así todas las cosas que emprendan serán prosperadas. También vemos que aquí estoy usando indistintamente, yo no encuentro distinción. Si alguno de ustedes sí la nota o la sabe, le agradeceré que me lo haga llegar a mi grupo de WhatsApp, entre siervo y servidor. Entonces, sabemos que este líder espiritual tiene que ser siervo de los hijos de Dios, a la vez que servidor de Dios, o servidor de los hijos de Dios a la vez que siervo de Dios. Yo no veo diferencia. Esto quiere decir que va a servir a Dios, pero ¿cuál va a ser su forma de servir a Dios? Sirviendo a los hijos de Dios. Ahora, se nos decía que en el caso de Josué, Dios nunca lo dejaría ni lo desampararía, ni lo dejaría solo, siempre estaría con él. Nosotros, de nuestros líderes espirituales, debemos de tener en cuenta y tener presente siempre que Dios los respalda. Dios respalda a ese que ha puesto por nuestro líder espiritual. Ahora, tú quieres estar seguro que ese líder que Dios lo escogió, observa, es esforzado, como le dijo a Josué, esfuérzate. Así, este líder espiritual debe de esforzarse, debe ser esforzado. ¿Tú lo ves esforzado? ¿Sí? Se preocupa, su energía, su interés, su pensamiento está puesto en el servicio, persevera, se mantiene, no desmaya, no flaquea, no retrocede, va hacia adelante, permanece, nada lo desmoraliza, te guía hacia tu tierra prometida, porque esa era la labor de Josué, llevarlo a la tierra prometida. Y aquí ya hemos hablado de que para nosotros hay una tierra prometida y también hay un hogar eterno. Ese líder espiritual te guía hacia tu tierra prometida y hacia tu hogar eterno. ¿Vive conforme a la palabra o vive conforme al mundo? Si vive conforme al mundo, pues ya tienes la certeza de que no es el que Dios designó. Porque a Josué le dijo, no te apartes de mi palabra ni a derecha ni a izquierda. Eso quiere decir que busca que su vida esté fundamentada en la palabra de Dios. Dios lo prospera, es una persona que está tranquila, que se ve bien. A lo mejor hasta dices, uy, tiene demasiadas cosas, tiene un coche muy bueno, tiene una ropa muy buena. Te exhorta, te muestra cómo consagrarte, busca tu consagración, busca que tú también a la vez dejes de conformarte al mundo, te propone y procura tu santidad. Ahora bien, aquí tenía yo una serie de recomendaciones, pero el tiempo es breve. En cuanto a que sabe más, pues el consejo sería, déjate enseñar tú también. Entre que salió entre muchos y que no es que sea mejor ni peor que otros, esto quiere decir que no esperes perfección. También en que recibió una gran encomienda, por favor, ayúdalo, no lo estorbes.
Las encomiendas de Dios son tremendas, son enormes, requieren valor y si no, un día procúrate tú y di, yo voy a dar un sermón, una predicación y veremos si no se requiere valor. Así cada uno de los puntos que yo te mencioné que Dios le dio a Josué y que se los da también a tu líder espiritual, recapacita, ¿para qué te los está mencionando Dios? Para que tú trabajes en favor de ese siervo, lo ayudes y no en contra, porque cuando tú te opones a un siervo de Dios, resistes la obra de Dios. Ahora, todo lo anterior lo da Dios al siervo que llama a un trabajo espiritual. Pensamos que están en las iglesias, pero hay diferentes niveles. Puede ser desde el pastor principal hasta un pastor que no es el principal, hasta un líder, un maestro, un discipulador, un líder que tiene otro ministerio, el de evangelismo, el de, no sé, hay muchas funciones dentro de la iglesia. Y lo importante es eso, que sepa más que tú, que viva más que tú dentro de la palabra de Dios, porque nosotros cuando tomamos un líder es para aprender, para seguirlo, para que nos vaya caminando delante de nosotros y facilitando nuestro caminar. Pero eso es lo que viene de parte de Dios con el siervo al que Él llamó. Para que sea tu autoridad espiritual, porque una cosa es tu líder espiritual, es el que tiene todas estas características, pero para que sea tu autoridad espiritual, necesita tu confianza. Si tú ves una falla en todo lo que yo te dije, si es mundano, si no es esforzado, si rápidamente se desanima y bota las funciones, no lo sigas. Pero si tú ves estas características, aprende a confiar en él. Porque solamente cuando deposites tu confianza se convertirá en tu autoridad espiritual. Podrás someterte a sus consejos. Josué, a pesar de que era un buen líder y se sujetó a todo esto que Dios le pidió, hubo quien no se sujetó, como Acán, y también no pudo concluir su obra, le faltó vida, le faltó años, como posiblemente a tu líder para esa obra que él quiere y desea, no le va a alcanzar la vida. Y para Josué no hubo quien continuara su obra. Nosotros podemos pensar tal vez en apoyar a ese líder y apoyar a quien continúe su obra, o tal vez nosotros continuar su obra. Yo espero que estos puntos te ayuden a identificar quién es tu líder espiritual y que lo ayudes también a que se convierta en tu autoridad espiritual. Necesitamos estar bajo autoridad. Eso sí es un hecho. Es lo que nos da seguridad. Es como un niño pequeño que se tiene que someter a las reglas. A veces no le gustan, pero es una forma segura. Las reglas siempre vienen para brindarle seguridad y apoyo. Vamos a despedirnos. Padre, qué maravillosa es tu palabra, porque aún donde pensamos que no lo hay, encontramos tanta enseñanza, tantos tesoros, tanta guía. Te encontramos a ti, Padre, hablándonos, diciéndonos, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que pretendo. Y tú ponte en mi camino. No seas rebelde, no seas duro, no me dificultes. Difícil es encontrar un siervo. Y cuando lo encuentro, cuando hay alguien dispuesto, nadie lo ayuda, todos lo estorban. Oh Padre, gracias. Gracias porque tú nos dices cómo hacer, qué hacer y qué no hacer. Ahora solamente necesitamos nosotros ser entendidos y dóciles, Padre.
pero en medio de toda esa dificultad que representa para nosotros, alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu enseñanza, por tu amor y sobre todo por nuestro precioso Salvador, Cristo Jesús. Amén.